sí entiendo que a veces se cuestione la grandeza de Pumas. ¿Por qué? Porque los últimos resultados no han sido los que se esperan de un equipo tan importante, pero yo creo que al final de cuentas la grandeza de los clubes también se basan en su historia. Y la historia de Pumas es riquísima y grandísima, y ojalá se regresen a esos momentos de triunfos y de gloria, ¿no? Se sentía, pesaba, Sebu. O sea, los equipos, hablando con compañeros que llegaban, los equipos decían, ustedes tenían eso. O sea, no nada más eran ustedes, era el estadio volcado y se veía un gran trabajo detrás y aparte jugaban muy bien. Y bueno, al final de cuentas creo que eso fue lo que provocó que ese 2004 fuera tan significativo en todos los aspectos, en nuestras vidas y en resultados para América. Yo creo que la rivalidad importante de Pumas y América, la deportiva evidentemente, se genera desde fuerzas básicas. Ya se transmite primera división y evidentemente ya con las aficiones y todo. Entonces, el hecho de que mi primer gol fuera contra América, ¿qué representó aparte de ese punto de inflexión? Una emoción grandísima, ¿no? Salí corriendo, acuérdense que todavía, para muchos que nos van a estar viendo, ni se acuerdan de que Seúl estaba dividido y que el Palomar era para los locales y el Pebetero era para los visitantes. En mi emoción salí corriendo a festejar para el otro lado. El hecho de que llegara Efra me parece que es una buena idea, ¿no? Es un tipo que fue formado en las fuerzas básicas de Pumas, que es exitoso, fue campeón en Colombia, una liga que de repente nos llamó la atención, pero en el primer torneo serlo campeón no es fácil. Creo que hoy lo que necesita Pumas es, además de las colaboraciones que hizo, retomar la formación de jugadores. Pumas tenía campeones de goleo mexicanos, ¿no? Pumas generaba sus propios porteros. ¿Hace cuánto que no hay un portero de Pumas? O sea, formado en Pumas de titular, desde el Pío Saldívar. Y si Pumas califica, va a ser un rival realmente complicado y ojalá se logre romper esa sequía de más de 14 años. Pues estamos aquí con Joaquín Beltrán. Muchas gracias, Joaquín, por darnos la primera entrevista del regreso de Goya, ahora como Goya Auriazul, la revista Goya ahora en digital. Padrísimo. Y pues ahora contigo estrenamos las entrevistas, el video y pues para hacer clic te comentaba porque pues nos tocó como revista estar en 2004, en la mejor época, pues en la última gran época de Pumas, ¿no? Y tú como capitán, pues es como un gran simbolismo. Oye, ¿no? Pues primero mil gracias por venir a Querétaro, aquí tienen su casa. Desearles todo el éxito del mundo, ¿no? En esta reedición ahora en el tema digital. Y pues nada, a platicar de lo que nos gusta y un gusto estar aquí contigo. Sí, gracias. Pues yo quiero empezar de entrada por algo motivo, ¿no? Para ti, ¿qué es Pumas? ¿Qué significa Pumas para ti? A ver, Pumas siempre fue mi sueño. Yo empecé a jugar muy chiquito, desde los 4 años, siempre vinculado a la universidad. Mi mamá bromea un poco de que me llevaba a la UNAM desde antes de que naciera y es real. O sea, mi mamá iba embarazada a la Facultad de Filosofía y Letras a tomar clases y yo ya iba ahí acompañándola. Entonces, pues, toda la vida, ¿no? Mis padres muy, muy cercanos a la UNAM como estudiantes, como egresados, como catedráticos. Y pues apenas tuve ya chance de jugar fútbol o por lo menos de ir a correr, porque no le entiendes mucho a los 4 años, me inscribieron en Pumitas, ¿no? Entonces, realmente siempre ha sido un vínculo padrísimo con la UNAM, y ya que fui creciendo en Pumitas y empecé a entender más el tema del fútbol, pues sí, mi ilusión siempre fue ser jugador profesional, pero ser jugador de los Pumas. Yo creo que si no hubiera debutado con Pumas, pues tal vez mi vida hubiera sido la ingeniería química, ¿no? O sea, como que no tenía pensado probar suerte en algún otro lado. Y como te digo, Pumas en su momento fue mi sueño, fue la institución que me dio valores, que me dio la oportunidad de jugar fútbol y sobre todo que marcó mi vida para siempre, ¿no? Y esa parte de jugar en Pumitas, a llegar a ser canterano del Club Universidad, ¿qué recuerdos tienes de esa época en donde empezaste como canterano y el proceso que llevaste para debutar en Primera División? Fíjate, mi proceso fue diferente, ¿no? O sea, yo estuve en Pumitas de los 4 hasta los 15 años, todo el proceso de la escuela de Pumitas. Y cuando termino la etapa de Pumitas, la UNAM en ese momento tenía 2 equipos que la representan, ¿no? No sé, creo que sigue también el representativo de la UNAM. Son 2 equipos que representan a Pumas. El Club Universidad, las fuerzas básicas, y el representativo de la UNAM, que depende directamente de la UNAM, ¿no? Entonces, cuando termino Pumitas, yo ingreso al representativo. Ese equipo de representativo jugaba exactamente los mismos torneos que jugaba el Club Universidad, incluso nos enfrentábamos, ya eran unos partidazos y eso. Y cuando termina mi etapa en el representativo,
yo también estaba terminando la preparatoria en el INUMIC, que es una escuela del sur de la Ciudad de México, incorporada a la UNAM, y decido terminar la prepa porque era una regla en casa, ¿no? Que por lo menos terminar la preparatoria y ver qué onda, y además pues yo estaba muy contento ahí, ¿no? Entonces, digamos que salgo del representativo, salgo un poquito del fútbol organizado, termino la prepa, hago mi examen de ingreso a la UNAM, ¿no? O sea, no por haber sido jugador, tuve mi matrícula de UNAM, al revés. Yo hago mi examen de ingreso como cualquier persona que entra a la UNAM para la Facultad de Química. Gracias a Dios me quedo en Ingeniería Química. Y a la par de hacer mi examen, me invitan a hacer la prueba, ¿no? Con Pumas. Después de mes y medio de estar a prueba bajo el mando ahí de Pablo Luna, ¿no? Y de muchos jugadores que querían quedarse, se acerca el ingeniero Aguilar Álvarez, que en paz descanse, con el cual infinitamente estaré agradecido toda mi vida. Me dice, Joaquín, te vamos a registrar. Todavía existía el torneo de Copa. Me dice, te vamos a registrar con la idea de que estés en segunda para ver si después puedes debutar en Copa. Me llamó muchísimo la atención porque, pues, aunque no llevaba un proceso, pues me conocían porque habíamos jugado en contra. En ese momento cortan la Copa, en ese momento se acaba la Copa, justo ese torneo. Y bueno, me registran en segunda división con el profesor Muñante, que en paz descanse, la cobra que me ayudó enormidades. Y la fortuna que tiene el fútbol, ¿no? O sea, yo debuto en segunda división en agosto de 96. Soy titular constante, ¿no? En ese equipo de segunda división, que la verdad es que jugábamos bastante bien. Y casualmente Pablo Luna no le va muy bien. No termina el torneo a la fecha 11, si no mal recuerdo, termina su gestión. Se queda Luis Flores. Pumas había tenido muchas lesiones, se tenía algunos seleccionados nacionales. No calificó ese torneo y la última semana me invita Luis ya a trabajar de fijo con el primer equipo. Voy a un partido amistoso a mitad de semana en Houston contra la selección de El Salvador, que se estaba preparando para Francia 98, la eliminatoria. Y tengo ahí minutos y el domingo, para mi sorpresa, nos citan a todos en Ciudad Universitaria porque todavía no había concentraciones. Llegamos los 25 jugadores que estábamos citados, da Luis su alineación, los 11 que iban a jugar contra Monterrey, y nos avisa que Enrique López Arce, su auxiliar, iba a dar quienes se a la banca. Y la primera sorpresa fue, se para enfrente de mí y me dice, Joaquín, cambia, te vas a ir a la banca, ¿no? Nunca me imaginé que ese día iba a debutar en primera. Fue muy emocionante. Yo lo primero que pensaba en la banca era, toda mi vida vi el partido desde allá atrás y ahora estoy viéndolo aquí en primera fila. Sí, sí. Y al minuto 70 íbamos ganando 3-1 a Morelia, que tampoco había tenido un buen torneo. Y al minuto 70 me llama Luis, me dice, quítate la casaca, vas a debutar, disfrútalo, haz lo que sabes hacer, apóyate mucho con Oteo, que fue con quien debuté, porque yo entré por Dulanto, el defensa peruano que estaba en ese momento. Y la anécdota padre es que cuando estoy justo en la banda para entrar nos mete gol Morelia, ¿no? Entonces 3-2 y yo volteo a decirle a Luis, pues, ¿qué onda? Me dice, no, vas, ¿no? Fueron 20 minutos que tal vez eran intrascendentes para el equipo, para algunos de mis compañeros, pero para mí fueron mágicos, ¿no? Sí, y así es como viví el proceso para llegar a debutar en primera división y empezar mi carrera con Pumas. Siguiendo con esta línea del tiempo, en estos primeros años ya tú ya jugado como jugador de Pumas, ¿hay algún partido que tú recuerdes como que fue un punto de inflexión en tu carrera? Sin duda hay uno, ¿no? El siguiente, esto fue, me hago bolas, con los veranos e inviernos, sí, ¿no? Fue noviembre de 96. Entonces, el siguiente torneo, el primer torneo de 97, yo regreso a jugar a la segunda división porque quería Muñante que fuera con el equipo para vivir la experiencia de Viarello. Seguramente están familiarizados, pero bueno, Viarello es un torneo que se hace a principio de año en Italia, donde Pumas fue invitado muchísimos años, ¿no? Entonces, yo regreso, no tengo vacaciones, o sea, te das cuenta que termina el tema con ese de mi debut y regreso a entrenar con segunda división pensando en ir a Viarello. Voy a Viarello, me va muy bien, no sé que no pudimos avanzar porque, bueno, temas de arbitrajes y cosas en Viarello es complicado, pero me va muy bien y entonces ya regreso de Viarello y me dice Luis, ahora sí, ya te quedas fijo con nosotros. Entré de cambio en un partido en León, entré de cambio en un partido en CU contra Veracruz, 1 minuto, nada más para hacer tiempo. Entré de cambio en algún otro juego y vino el partido contra América. De ese 1997 fue en abril, 2 días antes de mi cumpleaños. Y entre que Luis no le quedaba de otra porque tenía lesionados y suspendidos algunos jugadores, pues jugamos la defensa central Cristian Ramírez
Y yo, que Cristian llevaba 20 partidos en primera, yo llevaba 4 y entrando de cambio. No éramos una defensa muy joven, inexperta, si lo quieres ver así. Y enfrentábamos al América, que tenía a Sague, a Luis García, a Leo Rodríguez, Cuauhtémoc y todo ese arsenal ofensivo. Y Luis habló mucho conmigo desde el lunes. Joaquín, vas a jugar, tente mucha confianza, juega práctico. La verdad es que Luis tenía ese don, con el gran jugador que fue, de transmitirte calma. El partido para mí pues, fue muy especial, ¿no? Me pasó de todo. Cometí mi primer penal, que al final falló Luis García, mi primera amonestación, mi primer gol, ¿no? Que al final con ese gol ganamos el partido 2-1, que con esos puntos calificamos a la liguilla, porque llevamos una rachita de 3 sin ganar. Ganamos el partido, calificamos a la liguilla y sin duda, y jugué los 90 minutos, ¿no? Y tan fue un punto de inflexión que el último partido era contra Morelia, ¿no? Era torneo espejo. En Morelia no soy titular, entro de cambio, calificamos a la liguilla y Luis decide que yo sea titular en los cuartos de final contra Toros Neza, ¿no? Entonces, sin duda, el partido contra América fue un punto de inflexión en mi carrera y, por supuesto, en esa etapa en Pumas. Ya nada más como paréntesis y como Puma desde niño y todo, ¿qué se sintió meterle gol al América? No sé, ya que haya sido el primero. ¿Sí? Bueno, fue muy especial en todos los sentidos, porque era el primer gol en mi carrera, era contra el América, ¿no? Desde chico y siempre en los partidos con el representativo y todo, y en segunda, enfrentar al América. Yo creo que la rivalidad importante de Pumas y América, la deportiva evidentemente, se genera desde fuerzas básicas. Ya se transmite primera división y evidentemente ya con las aficiones y todo. Pero eran partidos muy, muy cerrados y muy duros y buenísimos, ¿no? Entonces, el hecho de que mi primer gol fuera contra América, ¿qué representó aparte de ese punto de inflexión? Una emoción grandísima, ¿no? Salí corriendo, acuérdense que todavía, para muchos que nos van a estar viendo, ni se acuerdan de que Seúl estaba dividido y que el Palomar era para los locales y el pebetero era para los visitantes. En mi emoción salí corriendo a festejar para el otro lado, como loco. El Iguala Carreón me puso un jalón de pelo, yo que me quedé con varios menos. La sensación también de mis compañeros, ¿no? O sea, el compartir conmigo esa felicidad, porque pues, todos sabían lo que significaba, que era mi primer gol. Muchos de ellos, toda la semana, al igual que Luis, estuvieron conmigo, muy cercanos conmigo y con Cristian, de vamos a ganar, ustedes hagan bien las coberturas, jueguen prácticos, métanle con todo. Entonces, pues la verdad es que ese gol para mí fue muy emocionante, porque estaba mi familia en el estadio, por el rival al que se lo metí, por la emoción de ustedes como aficionados en la tribuna. Todavía la primera imagen que tengo es ya después salgo corriendo como loco, entonces me jala igual a Carreón, voy corriendo ya hacia el centro de la cancha y volteo a ver la tribuna. Todavía se ponían las banderas, o sea, el Goya todavía lo tengo muy, muy presente, las banderas de todos festejando. Fue un día muy, muy especial. No dormí nada. Sí, no, te duró la emoción seguro. Exactamente. Oye, bueno, para no ser tanto tan lineal, después, con el paso del tiempo, te consolidas en el equipo y te ganas el gafete de capitán, ¿no? Tú como capitán de Pumas, ¿qué valores bueno, primero, qué significó ser capitán del equipo que amaste desde niño, y a su vez después, qué valores le transmitías a los jóvenes y al resto del equipo, ¿no? Pues mira, el proceso para llegar a ser capitán fue duro, porque después de que debutó, te acordás, los finales de los 90 fueron temporadas muy difíciles para Pumas, ¿no? Calificábamos muy poco, inclusive nos acercamos a temas de descenso. Aunque debutaron muy buenos futbolistas, no encontrábamos una regularidad, ¿no? En resultados. Y al final llegó, si no me recuerdo, por ahí el año 2000, cuando regresa Miguel Mejía Barón a dirigir al equipo. Se va Toño Sancho, que era el capitán del equipo, se va a Tigres, y entonces queda como su capitán Israel López, ¿no? Toshiro. Y lo que hace Miguel, y eso es a mí lo que más me gustó, y por eso siempre agradecí ser capitán del equipo, lo que hace Miguel es una votación, ¿no? O sea, Toño era el capitán, Toshiro, Israel su capitán. Cuando se va Toño, pues automáticamente queda Isra, y en la votación a mí, mis compañeros me eligen como subcapitán, ¿no? Entonces el hecho de que te elijan tus compañeros tiene una responsabilidad doble. ¿Por qué? Porque la gente que conforma tu equipo está confiando también en ti como un líder, ¿no? Y la verdad es que Isra se va muy rápido. Si no mal recuerdo, creo que se va al siguiente torneo creo que primero es Chivas antes de Toluca, y ahí es cuando yo he llamado capitán del equipo, ¿no?
me acuerdo perfectamente, la primera vez que porté el gafete fue en un partido, estaba vetado CEU, jugamos de locales en Toluca contra el Atlas, y salió de cambio Isra, lo sacó Miguel en el segundo tiempo, y pues yo me quedé con el gafete, ¿no? Fue la primera vez que lo porté, y bueno, ¿qué te puedo decir, no? El portar el gafete Pumas 6 años fue de las mejores experiencias que tuve en mi vida. Sí, sí. Primero porque me eligieron mis compañeros, segundo porque sí, transmite los valores, no nada más lo que tú traes de casa, ¿no? La educación de tus padres, lo que es trabajar en equipo, etcétera, sino es muy importante transmitir los valores de la universidad, ¿no? Y la UNAM, este valor de responsabilidad, de respeto, ¿no? La frase de por mi raza hablará de espíritu, me parece que transmite muchas cosas, y eso lo trataba yo de transmitir a los compañeros y, por supuesto, reflejarlo en la cancha, ¿no? Y al final de cuentas, todos nos equivocamos, ¿no? Alguna vez seguramente tuve alguna equivocación, pero creo que al final de cuentas eso fue lo que intenté transmitir toda mi carrera en Pumas y más cuando fui capitán del equipo. Hablabas ahorita de, precisamente en ese tiempo, Pumas no estaba en su mejor momento, o llegaste a pasar etapas, ¿no?, de vaivenes como jugador, y ahora mismo pues, también estamos en un proceso de que pues, no se ha sido campeón en mucho tiempo, pero la pregunta va más allá sobre poner en duda la grandeza de Pumas. ¿Por qué Pumas es un equipo grande? A ver, entiendo por qué se pone en duda, ¿no? O sea, un equipo grande tiene que ser siempre protagonista, no puede pasar tantos años, ¿no? de no tener un campeonato. Pero cuando me preguntan esto, justo, pues yo creo que simplemente es un tema de darte una vuelta por la historia, ¿no? O sea, si tú analizas hacia atrás los campeonatos de Pumas, los campeonatos que dejó de ganar Pumas por aportar jugadores a la selección mexicana, la cantidad de veces que Pumas era la base de la selección, ¿no? Vámonos con el 80-81, el equipo 80-81 y el 90-91, revisa la alineación, el 80% seleccionan nacionales, ¿no? La cantidad de futbolistas generados en cantera, que después nutrieron a los demás equipos e incluso los que se fueron al extranjero, ¿no? Y simplemente lo que significa, ¿no? El hecho de haber nacido de una comunidad estudiantil, el proceso que llegó a consolidar Pumas en primera división y todo lo que te acabo de mencionar, ¿no? Entonces, sí entiendo que a veces se cuestione la grandeza de Pumas. ¿Por qué? Porque los últimos resultados no han sido los que se esperan de un equipo tan importante, pero yo creo que al final de cuentas la grandeza de los clubes también se basan en su historia. Y la historia de Pumas es riquísima y grandísima, y ojalá se regresen a esos momentos de triunfos y de gloria, ¿no? Oye, ya decíamos al inicio de la entrevista que pues una motivación para que fueras tú el padrino de estas entrevistas, pues fue precisamente ese coincidir en esa etapa como revista y con el bicampeonato de 2004. Y bueno, pues de aquí quiero recordar un poquito esta última entrevista que nos hicieron, que tú nos diste, ¿no? Aquí está bien. Con, ¿no? Mira. Joaquín Beltrán, el capitán Puma. Padrísima. Y bueno, la pregunta haciendo el clic con esta parte de linkear la etapa de Goya con la cobertura que estuvimos de cerca en esta etapa, ¿cómo fue este proceso ya con Hugo Sánchez de la Copa Libertadores? Nos tocó a nosotros estar cerca desde la Copa Libertadores a pues, el mágico 2004, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de toda esta etapa? Pues mira, la verdad es que el 2004 termina siendo una culminación del proceso. Yo creo que lo más padre y lo que más recuerdo es esa frase que dicen, hay que disfrutar el proceso, nos aplica muy bien, ¿no? Porque veníamos de esos 2000 donde las cosas no salieron bien, ¿no? Se va Miguel Mejía Barón, se queda, ¿quién se queda después de Miguel? Bueno, Hugo Hernández, te acordarás, que en paz descanse unos partidos. Y me parece que el que empieza a pensar en todo esto es el rector, ¿no? Juan Ramón de la Fuente, que la verdad es que me parece un tipo muy inteligente. Es rector, resuelve, ¿te acuerdas el tema de la huelga? Regresamos a jugar a Ciudad Universitaria después de una huelga de 10 meses, y entonces él invita al ingeniero Slim y a Arturo Elías al tema del patronato, deja a Aarón Padilla como vicepresidente deportivo, y deciden entre ellos darle una nueva oportunidad a Hugo, porque ya había tenido Hugo su primera oportunidad, le dieron las gracias y regresa Hugo. Hugo regresa más maduro, con un muy buen cuerpo técnico, con una idea diferente, no de trabajo, porque siempre trabajó muy bien, pero con una idea diferente en el manejo de las circunstancias, ¿no? Y entonces empieza de ese 2001, ¿no? Entonces empieza
a consolidar un proyecto basado en jugadores canteranos, varios, y pocas incorporaciones, o sea, pocos cambios de un torneo a otro. Salían uno, llegaban dos, salían dos, llegaba uno. Y entonces, digo, Ailton y Leandro ya estaban, ¿no? Pero después, no me sé el orden, la verdad no me acuerdo el orden, pero se fueron algunos y llegó Kikín, que aunque no se hizo en Seúl, se puso la camiseta perfecto. Y luego llegó Botero, que Botero la verdad es que fue clave para esos títulos. Y después llegó el Cachas Íñiguez, que no nada más fue campeón con nosotros, sino después fue campeón otra vez en 2009, creo. Y bueno, evidentemente las dos incorporaciones que vinieron a consolidar todo fue la de llegada de Verón en el 2003, después de esa Copa Libertadores de la que hablas, donde con Cobreloa nos demostró que era un crack, ¿no? Mi compadre. Sí. Y la llegada de Marioni, ¿no? En el 2004. Entonces, la verdad es que el proceso fue muy padre porque empezamos a jugar cada vez mejor, empezamos a llegar constantemente a liguillas, jugamos la Libertadores, donde nos elimina precisamente el Cobreloa en octavos. Nos duele mucho la eliminatoria de Toluca en el 2003, ¿no? O sea, ahí pensábamos que ya estábamos maduros para poder ser campeones y fue un golpazo. Y bueno, viene el 2004 que yo lo que veo es como la culminación de todo ese proceso. O sea, no nada más fue que nos levantamos el 1 de enero de 2004 y dijimos este va a ser nuestro año. Y no, fue un trabajo constante de muchos años. Y bueno, culminarlo como fue el 2004 fue maravilloso. Creo que fue un premio a esa sinergia que se logró entre directiva, administrativos, cuerpo técnico, jugadores y todo lo que implica jugadores con utileros, masajistas, doctores, etcétera, y ustedes como afición. O sea, se sentía, pesaba, seguro. O sea, los equipos, hablando con compañeros que llegaban, muchos equipos decían, ustedes tenían eso. O sea, no nada más eran ustedes, era el estadio volcado y se veía un gran trabajo detrás y aparte jugaban muy bien. Y bueno, al final de cuentas creo que eso fue lo que provocó que ese 2004 fuera tan significativo en todos los aspectos, en nuestras vidas y en resultados para la institución. De ese 2004, bueno, este partido contra Chivas, platícame, yo sé que lo has platicado en otras ocasiones, pero pues ahora quiero que salga aquí en esta cámara, ¿no? De la final, ¿no? De la ida a la vuelta y los penaltis, que pues, al final te tocó también estar. Fíjate, fue una liguilla muy tensa. O sea, hicimos un gran torneo, mejor defensiva, mejor ofensiva. Bruno fue campeón de goleo. No fuimos líderes generales porque Jaguares hizo un torneazo. La diferencia fue que nos ganaron en Seúl, que fue el único partido que perdimos, y por eso ellos quedan super líderes, ¿no? Iba a empezar la liguilla. Siempre que llegas a una institución, la que sea, y te pones la camiseta, pues te pones la historia. Y Pumas llevaba 13 años de no ser campeón. Y el único que había vivido ese proceso era Sergio, ¿no? Que estuvo en la banca en el 90-91. Todos los demás nos fuimos incorporando. Y cuando te pones la camiseta, te pones los objetivos, te pones la historia. Entonces mucha gente se acercaba sin la intención de molestar, al contrario, con ilusión de, oye, Joaquín ya va 13 años, oye, mi hijo tiene 10 y nunca ha visto campeón a Pumas, oye, yo tengo 26 años y nada más he visto campeón a Pumas una vez, y, ya sabes. Entonces, la verdad, llegábamos muy motivados, pero muy presionados a esa liguilla, ¿no? Pasamos por Atlas. Creo que éramos muy superiores al Atlas en los cuartos de final. Cruz Azul cerró el torneo maravilloso. Si te acuerdas, el partido de ida en 0-0 en el Azul, el mejor partido que yo le vi en su carrera, y eso que tuvo varios, a Sergio, a Bernal, atajó todo. O sea, nos llevamos un 0-0, de verdad, de milagro. Cruz Azul jugó mejor. Y después el partidazo en Seúl, donde les ganamos 3-2, ¿no? Con el penal de Jimmy y el gol de Cachas. En fin. Llegamos a la final y bueno, nos toca el Guadalajara. Ves Guadalajara, todos los jugadores seleccionados nacionales, todos, algunos presentes, otros en algún momento. Hugo con esa mentalidad, vamos a Guadalajara y ya sabíamos también de esa racha que llevaba Pumas de no ganar, no me acuerdo en esa época, creo que eran 20 años, ¿no? Y Hugo nos dice que empezando el partido, no nada más vamos a ser campeones, vamos a ganar hoy y vamos a romper esa racha. Y hicimos un partido. Yo creo que, no te voy a decir perfecto, porque Guadalajara creo que sí tuvo 4 o 5 jugadas donde pudo haber hecho gol antes del penal que no era, pero hicimos un partido muy sobrio, muy práctico. Mete el gol el Parejita, ¿no? Y pues, el penal que se inventa Globo, creo que fue en el 80 y tantos. O sea, estábamos muy cerca de lograr el objetivo de traernos ventaja de Guadalajara, ¿no? Entonces, bueno, pasa lo del penal, que yo creo que ni es falta, pero bueno, ponle que es falta de Jimmy a Carmona. Carmona es 1 metro afuera y cae adentro, y bueno, Ramón Morales, que era crack para tirar penales, no perdonó. Esta situación le dio
muchísima más tensión al partido de vuelta, ¿no? O sea, no era lo mismo llevar una ventaja a CU que irte con el empate. Y lo que nosotros vimos en el partido de CU era demasiadas precauciones. O sea, no podíamos darnos el lujo de equivocarnos, y nosotros ni ellos, ¿eh? O sea, si tú te acuerdas el partido, muy tenso, muy pocas jugadas de gol, muy desgastante físicamente, porque además hacía un calor inmenso en Ciudad Universitaria, jugamos 30 minutos más, y vaya, la última jugada del partido que yo creo que marca un tema, ¿no? Que Rafa Medina entró de cambio, estaba más fresco, ¿no? Que al final terminó siendo el villano Rafa, pero termina complementando una pared donde a mí, que yo tenía que seguir la pared, ya no me dan las piernas. O sea, y ya sabes, avientas la mirada diciendo que no entre, por favor, y la gran atajada de Sergio ahí que la saca, y ahí fue donde dijimos, no se nos puede escapar. El tema de los penales. Estamos en el tema de los penales, nos toca Osvaldo, que había tenido un gran torneo, creo que a Guadalajara habían tirado 7 penales y él había atajado 5, o sea, el panorama era medio sombrío, ¿no? En el tema de los penales, porque teníamos a Osvaldo enfrente. Yo me pierdo la plática de Hugo con mis demás compañeros porque tenía que ir al volado, ¿no? Con Gil Alcalá, que fue el que pitó el partido, y ya yo quería tirar primero. Gana el volado Osvaldo, la ley no escrita en el fútbol de que el visitante escoge, no me acuerdo qué escogió, pero ganó el volado, y él estaba muy confiado en que nos iba a atajar, ¿no? Algún penal, y entonces decide que nosotros tiremos primero. Entonces eso a mí pues, me pareció, era lo que yo quería. ¿Qué pasa cuando regreso con mis compañeros? Pues Hugo ya había dado la lista y me dice, Joaquín, tú tiras el tercero. Y, o sea, no me preguntó, nada más me dijo. La lista, yo creo, y eso nunca lo pedí con Hugo, pero seguramente así fue, la lista que Hugo tenía pensada pues, se modificó, porque seguro en esa lista estaba Bruno, que era su tirador oficial, pero Bruno tuvo que salir lesionado de 60 y tantos. O sea, habíamos practicado penales el día anterior, Jerry los había acabado muy bien, pero Jerry estaba... O sea, yo no sé qué hubiera pasado si nos alargamos, porque Jerry estaba, o sea, ya no podía mantenerse casi en pie, estaba calambrado, ¿no? En fin. Entonces, pues la lista la da, ¿no? Jimmy, que pues era garantía, Del Olmo, yo, Kikín y Ailton, ¿no? Y digo, yo pensé por mí, después ya lo platicamos con mi compadre, pues también a Kikín le pasó lo mismo. O sea, era el primer penal que tiramos en nuestra vida. A ver, llevaba yo 8 años en Pumas, no había nada que yo más deseara que ser campeón con Pumas, no, yo no iba a decir que no. Evidentemente siempre está el riesgo de fallar un penal, ¿no? Pero en el momento que Hugo me dice, vas a tirar el penal, yo decidí a dónde lo iba a tirar y ya no me moví ahí. Entonces, pues llega mi turno, vas caminando, ¿no? Solo, o sea, por más que había 70,000 personas en CU y después me enteré que había como 60 millones de personas viendo en la tele, pues tú vas solo, ¿no? Y vas pensando y no puedes dudar. Y bueno, en el mío, pues cuando toca la red dices, pues ya sabes, lo metes y puta, ya lo metí, ¿no? Y lo que yo veía cuando regresé con mis compañeros al medio campo era convencimiento. O sea, todos nos volteábamos a ver y dijimos, vamos a ganar, ¿no? Lo mete Kikín, le pegó espantoso a mi compadre, pero lo mete. Y el sufrir al final. Porque con Ailton, yo creo que de las personas que más quieren la vida por su personalidad, por su manera de vivir así, no es que le valga, sino disfruta. Y entonces, el día anterior, Ailton no tiró un penal en serio. O sea, todos tiramos penales en serio y Ailton no tiró un penal en serio. Se desamarró el zapato y lo aventó para allá. Y cuando va a tirar el quinto, o sea, ok. Cuando se para de frente, nos volteamos a ver todos como diciendo, ¿qué va a hacer este güey? Lo cobró maravilloso, ¿no? Y bueno, ya después lo falla Rafa. Fue una emoción inmensa, de todos, porque habíamos peleado, habíamos luchado, todos se van con Bernal, yo lo primero que yo me quedo en el medio campo y luego arranco para donde estaba la Rebel, que ya estaba también el pebetero, luego volteo hacia donde está mi familia y ya después me incorporo al festejo y vaya, fue una emoción grandísima. Sobre todo yo creo que algo que lo hizo mágico es que fue en CU. Sí. O sea, evidentemente hubiera sido padrísimo ser campeón aunque fuera en Guadalajara o en donde fuera, como después fue en Monterrey. Pero que ese título donde se rompiera la sequía de 13 años fuera en CU, fue espectacular y lo disfrutamos y lo usamos muchísimo. Y pues así fue más o menos como lo viví. Lo recordamos también, no jugamos, pero lo recordamos. Sí, yo sé.
¿Sabes otra cosa que estuvo increíble de ustedes como aficionados? Y eso lo agradecemos y siempre lo platicamos. No nos vemos porque estamos regados en el mundo, los campeones del 2004, pero tenemos un chat y nos escribimos muy seguido. El día que nos levantamos ese día, 7 de la mañana, porque pues, la verdad casi no podíamos dormir, prendemos la tele y CEU estaba lleno. O sea, no lo podíamos creer. O sea, 7:30 de la mañana y ya estaba lleno CEU. O sea, se aventaron ustedes de 7 a 12, son 4 horas, más las 2 de juego, más la media hora de prórroga, más los penales, más el festejo, más correr al Ángel. Bajo ese sol. Bueno, y los que fueron al Ángel, imagínate, una locura. Sí, y eso sí, lo sí. agradecemos y lo platicamos siempre. Ay, para darle movimiento a... Es que por los de 2004 podríamos hacer la... Sí, podemos hacer todo el programa. Pero bueno, sí, 2004 hay que hablar de Madrid, ¿no? Hay que hablar Sí. del viaje y del conquistar el Bernabéu y de las sensaciones, ¿no? De jugar contra uno de los grandes equipos, o de uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol e irles a ganar en su casa, en su trofeo, ¿no? Fue un tema muy especial porque regresamos ya fuimos campeones, nos fuimos de vacaciones, no me acuerdo si fueron 2 o 3 semanas de vacaciones, regresamos a la pretemporada y nos recibe Hugo con la noticia de que íbamos a jugar contra el Real Madrid. Y la primera sensación que dijimos todos fue, nos está jugando una broma, ¿no? Y bueno, cuando Hugo se ponía serio, ¿no? Y entonces dice, no, chavales, vamos a ir a jugar y a ganarle al Real Madrid. Y entonces ya nos explicó todo el tema, ¿no? Es el Trofeo Santiago Bernabéu, es el partido que hacen previo a la temporada, es su presentación ante la afición, etcétera, etcétera, ¿no? Ya nos dio la fecha, planearon todo, jugamos las 2 primeras fechas del torneo y luego la tercera contra Pachuca, nos dieron chance de ir. Y bueno, creo que casualmente fue contra Chivas el partido, lo ganamos en Ceú y nos vamos al aeropuerto. Viajamos el domingo en la noche, llegamos a Madrid lunes en la tarde más o menos. Y la verdad es que Hugo no nada más era un tema de tratarnos bien, que siempre nos decía, les voy a tratar como estrellas y les voy a exigir como estrellas. Llegamos a Madrid, entrenábamos en Las Rosas, donde entrenaba la selección española. Lunes, martes y miércoles en la tarde nos llevó a conocer el Museo del Prado, nos llevó a conocer el Palacio Real, la Puerta de Alcalá, el Parque Retiro. El martes en la noche vimos un partido de Champions del Madrid contra un equipo de Polonia. El miércoles en la noche vimos un partido de Copa del Rey en el antiguo Vicente Calderón del Atlético de Madrid. Y el jueves nos junta a todos, familiares y jugadores en el lobby del hotel donde estábamos. Dice, familiares, amigos, novias, los que vinieron, jueves, viernes, váyanse a conocer Segovia, Toledo, sigan disfrutando Madrid. Nosotros nos vamos a concentrar en el partido del sábado. Ese jueves en la tarde vimos videos, analizamos situaciones, todo. Nos fuimos a dormir. El viernes en la mañana volvimos a ver video y todo. En la tarde-noche nos fuimos al Bernabéu a conocer la cancha. Hicimos una cascarita ahí en el Bernabéu, impactados todos de que íbamos a jugar al día siguiente. Y ya, al día siguiente nos levantamos, nos vamos en el camión, ¿no? La gente del Bernabéu va muy elegante, o va de traje o va de blanco. La gente con mucho respeto porque venía Hugo, ¿no? Pero seguramente diciendo les vamos a pasar por encima. Y la emoción, ¿no? De bajarte del camión, de llegar al vestidor, ya tu uniforme ahí, te cambias. Y las palabras de Hugo, ¿no? Disfruten, ustedes son futbolistas, ya hacen esto toda la vida, van a jugar contra futbolistas, no contra gente que hace otras cosas extraordinarias. Van a ser muy importantes los primeros 15 minutos, en lo que te adaptas al balón, que juegas con un balón distinto, en lo que te adaptas a la cancha, que estaba cortita y mojada. Si los primeros 15 minutos no cometemos errores, somos prácticos, vamos a empezar a competir. Y haz de cuenta que Hugo había visto el partido antes. O sea, así, nos costó los primeros 15 minutos, pero no cometimos errores. Empezamos a competir 0-0, 0-0. Y ya que nos fuimos al medio tiempo con el 0-0, el medio tiempo fue muy especial, porque entonces ya estábamos empoderados. O sea, le aguantamos el 0 al Madrid, ¿no? Y entramos a la cancha en el segundo tiempo y cambios en el Madrid, ¿no? Entra Helguera, entra Figo y entra Zidane. No sean así, ¿no? Y yo creo que estábamos tan convencidos y tan concentrados que hicimos un buen segundo tiempo. El gol de Isra, más allá del golazo que es, si lo analizas bien, dimos 20 toques antes de que termináramos la jugada. O sea, hicimos una gran jugada colectiva. Y bueno, cuando terminamos el partido nos volteamos a ver y, o sea, no lo podíamos creer. No lo podíamos creer. En lo personal, pues para mí fue muy especial poder subir con el trofeo, bajarlo, compartirlo con los compañeros, la manera en que la gente quiere a Hugo y lo respetó y le aplaudió desde que salió a la cancha hasta que terminó el partido. Y bueno, imagínate, salir del Bernabéu habiendo ganado y sobre todo habiendo
logrado el objetivo que Hugo nos había propuesto, pues fue muy especial, ¿no? Sí, sí. Oye, y pues ya hablando de Hugo, ya para culminar esta etapa, obvio, puede ser hasta como lógico, ¿no? Pero ¿qué valor o cuáles fueron las claves para este equipo que dirigió Hugo Sánchez y esta etapa, ¿no? Esta gran etapa de Hugo Sánchez. A ver, lo principal yo creo que lo más importante es que teníamos enfrente el mejor ejemplo de que si te proponen las cosas, pues lo puedes lograr, ¿no? Y para muchos, si no es que para todos los que estábamos en el equipo, mexicanos o extranjeros, Hugo pues, es nuestro ídolo, o por lo menos, en mi caso es mi ídolo, pero por lo menos los demás reconocían en Hugo una de las grandes figuras del mundo, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando tienes a alguien así, escuchas y pones atención, ¿no? Hugo tenía frases muy importantes, te decía, háganme caso, cabrón. Yo ya pasé por eso. Lo que te dije, los voy a tratar como estrellas, pero les voy a exigir como estrellas. Y dicen que Hugo es un gran motivador y que muchos basan su éxito en eso, y sí lo es. Pero Hugo también es un tipo que entiende muy bien el fútbol. Nos pasábamos horas de análisis en video, analizando al rival, cómo hacerle daño, cómo nos podía hacer daño, qué teníamos que corregir. En los entrenamientos delegaba muy bien, ¿no? la cuestión física con Ariel González, los trabajos de introducción tácticos con Sobuca y con Sergio Gea, y después en los demás él se metía y te daba opiniones. Joaquín, saliste tarde a la cobertura, no leíste bien la jugada. Cuando Darío salga a apretar, tú quédate atrás. Cuando Jimmy busque la media cancha cuando se lo pido, recorre un poco más. O sea, estoy hablando de lo que me decía a mí, pero así era con todos, ¿no? Sí, sí. Tenía trabajos especiales con los delanteros, terminando por lo que él aprendió y trabajó. Y yo creo que más allá de lo que nos aportaba futbolísticamente, que te lo acabo de decir, Hugo tenía la magia de dar los comentarios en el momento adecuado, incluso cuando te iba a regañar, ¿no? O sea, cuando te iba a decir, la regaste o te equivocaste, sabía cómo decírtelo, en qué momento decírtelo, y normalmente siempre te daba una solución, y eso era muy importante. O sea, te equivocaste en esto, Joaquín, pero tuviste que hacer esto. Y entonces te hace pensar, y dice, sí es cierto, me equivoqué en esto, y la solución que me está dando creo que la puede solucionar. Y otra cosa muy importante de Hugo, que creo que sí marcó también a nuestro equipo, fue la manera en que involucraba a las familias. Hugo siempre estaba muy pendiente de los familiares. Si viajábamos a jugar a Guadalajara y alguien tenía familiares ahí, iban al hotel, después de los partidos evidentemente te dejaba cenar con ellos o los invitaba a cenar con el equipo. Cuando viajábamos en liguilla, en temporada no, pues era complicado, pero en liguilla, si viajaban 20 familiares, pedía un camión especial para que también pudieran ir con nosotros. O sea, realmente siempre estuvo muy pendiente de que las familias estuvieran cercanas, y eso, te digo, nos ayudó también a consolidar nuestro grupo. Oye, después de esta magia de 2004 que platicábamos, lo que siguió en tu etapa como jugador de Pumas, ¿cómo fue los siguientes años y el fin de tu proceso como jugador? Pues mira, el 2005 no fue tan malo. Lo que pasa es que si lo ves en números en la liga, pues sí, no nos fue bien, ¿no? Después de haber sido bicampeones, creo que ninguno de los dos torneos del 2005 calificamos. Hubo cambios, salieron jugadores importantes, se fue Jimmy, se fue Kikín, se fue Diego Alonso, ¿no? En fin, aún así logramos meternos a la final de la Liga de Campeones de CONCACAF, que desafortunadamente perdimos contra el Saprissa. Logramos meternos a la final de la Sudamericana a fin de año, ya todos sabemos lo que pasó con Boca. Ya no la dirige Hugo, que eso nos sorprendió mucho, ¿no? O sea, que Hugo, creo que 2 o 3 semanas antes es destituido y la termina dirigiendo Miguel, España. Y fue triste, ¿no? No poder consolidar un 2005 con títulos. Más allá de que en la liga ya no competimos igual, pues llegamos a 2 finales, ¿no? Desafortunadamente, como habíamos ganado todas las de 2004, pues en 2005 no, porque además perdimos el campeón de campeones con América también, ¿te acuerdas? Entonces, desafortunadamente 2005 es contrastante en títulos, aunque creo que todavía hubo muchas cosas positivas, llegar a finales, emociones importantes para nosotros y para la afición. Y bueno, viene el 2006, ¿no? Los cambios que se dan, ¿no? Sigue Miguel, el equipo no camina, jugamos una Libertadores en 2006 todavía y no le ganamos, creo que no ganamos un solo partido. Se va Miguel, entra Memo Vázquez de interino un ratito, y viene la nueva etapa del Tuca, ¿no? En Pumas nunca pude hablar con Ricardo, ¿no? A la fecha por ahí me lo he topado 2 veces y ya nunca hablé de esta situación, pero en su momento solo me dijeron que Marión y yo no entrábamos en planes,
No nos lo dijo él, que eso me sorprendió. O sea, es un tipo que tiene pantalones, Ricardo, y que no se acercara a él a decirnos, oigan, no entran en mis planes, voy a buscar otras opciones, pero bueno, nos lo mandaron decir y así se cierra, ¿no? El ciclo en Pumas, tal vez no como hubiera querido, pero al final fueron casi 10 años, ¿no? Que agradecí, que disfruté, que me tocó vivir de todo, ¿no? Una lesión que me dejó fuera, títulos, finales perdidas, problemas de descenso, grandes compañeros. Te puedo decir que a la fecha, y gracias a Dios no tengo un solo problema con ninguno de los compañeros que tuve en mi carrera, y evidentemente en Pumas. Grandes entrenadores, algunos ya no están con nosotros, en fin, la verdad es que infinitamente agradecido por todo lo vivido y sobre todo también pues, con todo el cariño y el apoyo que me dio la afición. Y así es como termina mi etapa en la universidad. Y después, bueno, pues ya para seguir hablando de tu carrera como jugador, después cómo vino, pues digo, jugaste en Necaxa, Cruz Azul, en Querétaro. Así es. ¿No? Pero después ya para llegar hasta ese punto, ¿cómo llegó la reflexión para decidir retirarte? Bueno, voy a Necaxa porque, bueno, el entrenador de Necaxa era Enrique Lopsaza, casualmente, que me conocía desde que fue auxiliar de Luis. Me invita a Necaxa, estoy un año allá, nos va en general bien, aunque Enrique no termine el proceso, después ya José Luis Trejo. Me vuelvo a topar con Hugo, ¿no? en Necaxa. Jugamos una Libertadores que la verdad es que hicimos un muy buen papel. Y en Necaxa hay cambios de presidente, digo, los dueños de la Televisa. Justino Compeán en ese momento se va a la Federación Mexicana de Fútbol y entonces regresa Javier Pérez Stoifer a dirigir un equipo y Javier decide rescindir los contratos de todos y renovar o contratar otra vez a todos, ¿no? A negociar y a mí me dice, Joaquín, tú no entras en mis planes, ¿no? Digo, oye, pero pues ni siquiera tienes entrenador, ¿no? O sea, ¿cómo no entro en tus planes si tal vez el entrenador que tú pongas si va, ¿no? No vas a seguir. Fue difícil porque, pues digo, lleva un año de Aguascalientes, siempre la incertidumbre, ¿no? Y más cuando ya habías firmado un convenio de 3 años, ¿no? Yo ya estaba muy hecho que iba a estar 3 años en Aguascalientes, ¿no? Pasa esto y el día del draft, que era muy estresante porque pues, era el único día que podías registrarte o el último, ya muy cerca del cierre me marca Yayo de la Torre, que era director deportivo de Cruz Azul, y me marca el profesor Marcarián. De ahí la importancia de Libertadores. El profesor Marcarián me vio jugar Libertadores con Necaxa y cuando sabe que estoy libre, ahí es donde me invita. Joaquín, vienes a ganarte un lugar, no te garantizo que vayas a ser titular, pero necesito tu experiencia para que me ayudes a formar a chavos como Alejandro Castro, como el Cata Domínguez, etcétera, etcétera. Dije, sé a dónde voy y afortunadamente las cosas en Cruz Azul terminaron bien, a pesar de que también me tocó perder ahí 3 finales en 2 años, caray. Yo apalabro un año más en Cruz Azul con el licenciado Álvarez, pero bueno, llega el profesor Mesa. El profesor Mesa también me manda a decir que no entra en sus planes. Me lo mandan decir ya muy cerquita. O sea, yo había palabrado un año más, nada se trataba de firmar. Me lo mandan a decir muy cerca del draft y cuando trato de incorporar otro proyecto, el que quedaba libre pues era Querétaro, que acababa de subir, ¿no? Acababa de ganar el ascenso en Mérida y así es como termino en esta ciudad, ¿no? Estoy año y medio en Querétaro, totalmente contrastante con lo demás, ¿no? Un equipo que buscaba mantener la categoría, que la mantuvimos en la cancha, que eso fue algo muy importante, creo que fue un gran logro. Con una directiva complicada, no aparecían, no te pagaban, te veían 2, 3 meses, eso desgastó mucho mi relación con ellos. Y aunque tenía año y medio más de convenio, también lo rescindieron. Yo quería jugar año y medio más. Lo rescinden. En ese momento, pues ya estaba, yo tenía 30, o sea, no era tan grande, ¿no? 33 años, pero pues cada vez era más difícil. Entonces, trato de acercarme a Pumas, no tengo eco, ¿no? Como para pensar en un último torneo, inclusive en ese momento Trejo anuncia que no va a haber contrataciones en Pumas, podrían a jugar Conca Champions, ¿no? Pues mi plan era decirle, oye, pues es más, no te cobro, déjame jugar la Conca Champions, no. Y así terminé mi carrera. Ni siquiera tuve la posibilidad de planteárselo, no me dieron una entrada. Busqué opciones con Puebla, esto estoy hablando de 6 meses, o sea, me quedé sin jugar esos 6 meses, que fue el primer año del 2011, el primer semestre de 2011. Con Puebla y con Tijuana, que lo dije del Olmo, hubo acercamientos, yo creo que se iba a resolver algo, al final no se resuelve nada. Las señales, pues creo que hay que también analizarlas y tomarlas, y creo que fueron muy claras de que pues, hasta ahí era mi carrera de futbolista profesional, y pues ahí es donde decido terminar mi carrera, precisamente en esa ciudad. Me regreso a vivir a la Ciudad de México, ¿no?
Ahí hago mi curso de entrenador, hago un máster en Administración y Negocios de Fútbol Internacional, y pues lo que es la vida, ¿no? Después se surge una oportunidad de regresar y ahora sí ya, aquí nos quedamos a vivir. Sí, sí. Y bueno, ya retirado, sí va esta parte de pues, incorporarte a los medios de comunicación, luego también fuiste directivo aquí en Querétaro, ¿no? ¿Cómo fue toda esta transición y qué proyectos hay también, ¿no? Pues mira, para adelante? Cuando termina, o sea, cuando anuncio, yo 6 meses del 2011 donde busqué incorporarme a algún proyecto, seguí entrenando con la selección de playa de Ramón Raya, me invitó Ramón y pues, me ayudó muchísimo para mantenerme en forma. Y ya en el 2011, cuando anuncio que ya no voy a seguir, Jorge Sánchez, igual lo ubican de los medios, Jorge fue mi entrenador en Pumitas, imagínate. Cuando antes de que entrara a trabajar a medios fue mi entrenador y a la fecha tengo una gran relación con él. Y entonces me dice, Joaquín, cuando termines tu carrera, vente a los medios. Y yo le dije, a ver, Jorge, cuando pase lo vemos, ¿no? Entonces el día que anuncio que me retiro, en una conferencia de prensa, Jorge va, lo invito y va, y me agarra al final y no quitaba el dedo del renglón y dice, ya, vente conmigo, pues ya. Entonces, mi primera respuesta a Jorge es, oye, a ver, dame chance, ¿no? O sea, me acabo de retirar, es un duelo, ¿no? Te paras y ahora ya no sabes qué vas a hacer. O sea, como me ganó, yo tenía la idea de jugar hasta los 35 y me gana el retiro, digámoslo así, pues tenía que replantear qué iba a hacer, ¿no? Entonces dije, dame 2 meses, ¿no? Y te digo, sí, tienes las puertas abiertas siempre. No, a las 2 semanas yo ya me estaba picando los ojos, estaba entrando en depresión, ¿no? Porque dije, y le hablo y le digo, pues, ¿qué onda? Entonces me invita al Superestadio, digamos con un programa prueba, la verdad es que me adapté rápido, les gustó mucho, y en ese momento ya me ofrecen un contrato, ¿no? Tenía que hacer un diplomado de locución, creo que hoy ya no existe, pero para poder salir en radio y en tele tenías que tener un cursito avalado por la SEP para poder ser locutora, y tengo mi diploma y todo, ¿no? Y así es como empiezo, ¿no? En los medios de comunicación, empiezo en TDN, de ahí se entera Javier Alarcón, que era el director de TDN era Francisco Javier González, y el director de Televisa, pues de Televisa Deportes era Javier Alarcón. Al final, aunque estaban separados en temas de razones sociales y eso, trabajaban de la mano. Entonces Javier Alarcón me llama y me dice, oye, también quiero que hagas cosas con nosotros. Y entonces ahí es donde empiezo, ¿no? Y también estuvo padre porque hubo un crecimiento de empezar en el Superestadio de 2011 a empezar a transmitir partidos de la Liga, muchos en CU, ¿no? Afortunadamente. Y cierro mi etapa en Televisa en 2014. Nunca pude jugar un mundial como jugador, pero pude ir a Brasil, ¿no? Y comenté varios partidos del mundial estando allá. Entonces, creo que fue una etapa también donde aprendí mucho. Cuando eres analista deportivo, ves más fútbol. A veces cuando eres jugador, estás viendo al rival que vas a enfrentar, analizas lo que tú jugaste y tal vez ves un poco más el fútbol de la liga donde estás. Cuando eres analista, pues ves el de Inglaterra, el de España, le tienes que hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces esos primeros 3 años en los medios, pues sí, así fue como llegué y como me fui desarrollando hasta que terminé en 2014 mi etapa en Televisa. Después, sí, me dices eso, ¿no? Hice un máster, te decía, en Administración y Negocios de Fútbol. Además de que hice mi curso de entrenador, aunque soy muy sincero, yo siempre me visualicé más en lo directivo. Así como Jimmy, desde que era jugador, sabíamos que iba a ser entrenador porque él lo tenía muy claro, yo siempre me visualicé y me gusta la gestión deportiva. Y entonces con el Calaco, con Arturo Villanueva, en 2, 3 eventos, mucha gente cree que éramos amigos desde toda la vida, hoy somos grandes amigos, pero antes no. Habíamos coincidido en 3 o 4 eventos y las veces que platicábamos, pues, ¿qué quieres ser, Joaquín? Yo quiero ser director deportivo. No, pues fíjate, yo quiero ser presidente de un club, no sé qué. Para no hacerte el cuento largo, se fue de presidente a Jaguares, no hubo posibilidad de que yo lo acompañara. Después tiene un puesto en Atlas y le dan la presidencia de Gallos, ¿no? Entonces me habla y me dice, oye, quiero que seas mi director deportivo. Nos sentamos a platicar, en 20 minutos resolvimos el tema, coincidíamos en muchas cosas. Y después tuve que esperar un proceso la primera vez que me habló a que me presentan pasaron casi 6 meses. Procesos como acaba de comprar Grupo Imagen al Club Querétaro, pues tenía que hacer procesos de papeleos, etcétera, etcétera. En ese momento estaba Adolfo, ¿no? Ríos como director deportivo. Y bueno, hasta diciembre, ¿no? Se da la presentación, no fue fácil, ¿no? Mover otra vez a la familia de Querétaro. Y aunque la experiencia deportiva
como jugador fue buena, la experiencia familiar no lo fue tanto, ¿no? No la pasamos muy bien acá la primera etapa. Entonces volver a Querétaro era un tema, ¿no? Y ahí tuve que hacer así como negociar contratos, tuve que negociar con mi mujer para venirnos para acá y nos venimos, ¿no? Con toda la ilusión. Me costó mucho trabajo, los primeros 3 meses, me costó mucho trabajo cambiar el chip de ser jugador a ser directivo. Sí. La verdad es que Arturo y Ricardo Campos, que era gente de su grupo, fueron muy pacientes conmigo. Los dos ya tenían experiencia en la cuestión directiva, entonces me dieron consejos, me tuvieron paciencia, me apoyaron y al final de ahí empezamos a tener años muy padres, ¿no? El primer torneo que fue director deportivo llegamos a la final, la primera final en la historia de los Gallos que desafortunadamente perdimos con Santos. La primera vez que jugamos un torneo internacional en la historia del club, la primera vez que Querétaro tenía seleccionados, no nada más en la selección mayor, sino en selecciones inferiores, se trabajó muy bien en fuerzas básicas. Y bueno, logramos ser campeones de Copa, el primer y único título que tiene Gallos en primera división. Fuimos campeones de la Supercopa, ¿no? La Copa se la damos a Chivas y la Supercopa a la América, o sea, no a cualquier rival. Entonces, bueno, pues son los 2 títulos o los 2 trofeos que tiene Gallos en su historia, pero sobre todo la experiencia, ¿no? Los 3 años que viví aquí, el poder transmitir mucho de lo que yo palpé estando en fuerzas básicas de Pumas y poderlo transmitir a un gran trabajo que se hizo en fuerzas básicas de Gallos. Y ahora sí, disfrutar más la ciudad. Y entonces cuando termina mi gestión en Gallos en 2017, los dueños toman esa decisión, ¿no? Le dan las gracias a Jimmy, que era el entrenador en ese momento, y con Jimmy también nos dan gracias a todos. Pues me voy a cenar con mi esposa y le digo, pues, ¿qué onda? Yo te prometí que cuando terminara esta gestión nos regresábamos a México. Y me dijo, no. De aquí ya no me mueves y aquí seguimos, ¿no? Llevamos ya, en esta segunda etapa en Querétaro, llevamos ya casi más de 10 años. Y así termina, ¿no? La etapa en Gallos. Regreso a los medios de comunicación, ¿no? Me contacta la gente de Claro Sports con los que sigo trabajando a la fecha. Llevo casi 8 años con ellos. Me invitan, platico con ellos, le digo, oiga, la bronca, yo no me quiero mover de Querétaro. O sea, no me voy a regresar a la Ciudad de México si es posible. Y entonces encontramos una dinámica que a la fecha sigo haciendo, ¿no? Que es que todos los miércoles voy a la Ciudad de México, participo en un programa en vivo y lo demás, antes íbamos a los partidos en Pachuca y en León. Viene la pandemia y la pandemia, pues, no nada más aclaro, cambió la manera de hacer televisión. Sí. Entonces muchas de las cosas que hago las hago desde casa, ¿no? Un lugar especial, como estudio, con un micrófono especial y todo eso, pero muchos de los programas los hago desde casa. Entonces a mí me ha venido de maravilla y la verdad es que estoy muy feliz porque además, claro, me ha dado cierta flexibilidad que luego no tienes, ¿no? O sea, como jugador o como directivo, ni modo que digas, este fin de semana tengo una fiesta, ¿no? No vengo a entrenar o no vengo a jugar, no. En cambio aquí, si de repente hay un evento familiar o algo, tengo esta flexibilidad para poderlo hacer. Y ya por último me decías, ¿qué más hago? ¿No? Acaba de cerrar un proyecto, estuvo padrísimo, ¿no? Duró 5 años. Era un proyecto que se llama Saicor. Tenemos una afiliación, éramos parte de la estructura de los Mineros de Zacatecas, una institución que trabaja muy bien en expansión, y éramos Mineros Querétaro. Estábamos en Colón, a 35 minutos de aquí, en unas instalaciones maravillosas, y el proyecto consistía en muchachos y muchachas, o sea, teníamos equipo varonil y femenil, que además de vivir ahí, estudiaban ahí, jugaban ahí nos encargábamos nosotros de su comida, de su alimentación, de su hospedaje, de entrenar, de los maestros, de todo, ¿no? Y participábamos en la tercera división profesional. Los hombres desde el principio, las mujeres hasta que abrieron la TDP femenil, y teníamos otro equipo que era como nuestro semillero que jugaba 2 torneos locales aquí en Querétaro. Hoy cerró porque, bueno, la empresa que respalda el proyecto es una empresa que se dedica a la exportación de jitomates y no querían tomar el riesgo que terminó sucediendo de arrancar el proyecto y que la exportación, que sobre todo se realiza en Estados Unidos, sufrir este tema de aranceles, ¿no? Que casualmente hace 3 semanas, 4 semanas se los acaban de poner, ¿no? Entonces no querían arriesgarse a empezar otra vez el siguiente año y al mes decir, tenemos que cortar, porque, ¿no? Es un proyecto que ojalá lo puedan investigar, muy interesante, muy padre. Hoy te puedo decir que el 80% de los alumnos y jugadores que están en el proyecto siguen sus carreras, algunos aquí en Gallos, otros uno en Chivas, otro en San Luis. Las niñas juegan unas en Gallos, otras en León, otras en otros equipos de tercera división. En fin, creo que sobre todo cambiamos su vida, ¿no? Porque había becas, se apoyaba mucho a los chavos,
con la exigencia y con la disciplina que requiere una preparatoria, con un buen nivel académico. Y bueno, sí ha sido un tema emocional complicado, fue un proyecto muy, muy interesante. Sí. Que me tocó verlo crecer, me tocó ser parte de su creación, verlo crecer, y entendí perfectamente la razón, ¿no? De por qué terminaba, aunque no dejó de ser dolorosa, ¿no? Y entonces hoy, ¿qué hago hoy? Soy miembro de Claro Sports, muy feliz de la vida, y pues en la búsqueda, ¿no? O sea, la verdad es que me encanta la gestión deportiva, y ojalá en algún momento haya la posibilidad de regresar a algún proyecto dentro del fútbol profesional, en la categoría que sea. Sí, ojalá que sí. Ya es como espinoso decir, ojalá Pumas algún día, pero pues quien quite. Me encantaría, ¿no? Creo que en unos años pueda ser, ¿no? Mira, los tiempos de Dios son perfectos, y en algún momento hubo un acercamiento con Pumas, ¿no? Bajo el mando de Rodrigo Ares. Platicamos, vimos la manera. Yo, y ahí sí es una decisión personal, yo consideré que tal vez ese no era el momento, sabiendo que igual no se vuelve a dar una oportunidad, ¿no? Yo espero y ojalá haya una oportunidad en un futuro, y la tomaré con gusto, ¿no? Y si no, pues al final de cuentas, como te he platicado en la entrevista, siempre estaré agradecido y sobre todo disfruté muchísimo toda la etapa que viví en Pumas, ¿no? Oye, bueno, sí hay que tocarlo, porque de todas maneras pues, estamos hablando de Pumas. ¿Cómo ves a Pumas de Efraín Juárez? Fíjate, a ver, creo que hay situaciones en específico en este torneo que me han gustado. Creo que Pumas, mi visión es que se ha alejado de su mística, que se ha alejado de su filosofía, ¿no? Hoy el único canterano que está consolidado en el primer equipo es Benevendo, ¿no? Por ahí ahí va Rubalcaba en ese camino, tuvo que salir y luego regresar. Trigos juega y lo hace bien cuando entra. Monroy, tal vez por ahí se me va algún rico, ¿no? El muchacho, pero creo que ha cambiado un poco la mística, porque te das cuenta de la cantidad de muchachos que han debutado en los últimos años, que son muchos, pero te das cuenta que no hay continuidad. Te topas con nombres que jugaron 1 o 2 partidos y ya no sabes qué fue de ellos. Algunos ya no juegan, otros se tuvieron que ir a otros equipos, otros están en Liga de Expansión, en fin. Entonces, a ver, el hecho de que llegara Efra me parece que es una buena idea, ¿no? Es un tipo que fue formado en las fuerzas básicas de Pumas, que es exitoso, fue campeón en Colombia, una liga que de repente nos llamó la atención, pero en el primer torneo serlo campeón no es fácil. Y bueno, a mí lo que me ha gustado, no me gusta el tema de los canteranos, no me gusta que parece que obligación, ¿no? Cumplir los lugares de no formados en México, ¿no? Inclusive tener que darle salida a algunos jugadores para traer a otros, en fin. Pero bueno, es lo que hay hoy en el fútbol mexicano. Pero, ¿qué me ha gustado de Efra? Que se involucre en las contrataciones. Y la verdad es que la mayoría de las contrataciones que ha hecho Pumas han sido buenas, porque son buenos futbolistas. Muchos de ellos él los conoce y eso ayuda, ¿no? Me gustó mucho esta pretemporada, que se tomara el tiempo de él regresar antes con su cuerpo técnico y tener esa mini pretemporada con chavos de la cantera, ¿no? La Sub-17 acaba de ser campeona. Creo que hay muchachos interesantes en la Sub-20, jugadores son seleccionados nacionales que van a jugar un mundial ahora en Chile. Entonces, ojalá esta idea de trabajar con los jóvenes sea consistente. O sea, que ahora que regresen del Mundial Sub-20, pues ya queden incorporados. Que pueda rendir frutos. Exacto, ¿no? Que queden claro. O sea, que estén incorporados y que aprendamos que los futbolistas cuando debutan se equivocan, ¿no? Está el muchacho Parra. ¿Que fue un riesgo ponerlo en Torreón? Sí, fue un riesgo. ¿Que hizo bien Efra, para mi gusto? Darle la oportunidad contra Pachuca, para mí fue una gran decisión, porque le dice al muchacho, te equivocaste, vuelvo a confiar en ti. Lástima que se volvió a equivocar de la misma manera, ¿no? Paul en el partido de Leagues Cup lo hizo bien, Pablo Lara, pues estaba lesionado, en fin. Creo que hoy lo que necesita Pumas es, además de las contrataciones que hizo, retomar la formación de jugadores. Pumas tenía campeones de goleo mexicanos, ¿no? Pumas generaba sus propios porteros. ¿Hace cuánto que no hay un portero de Pumas? O sea, formado en Pumas de titular, desde el Pollo Saldívar. Sí. Llegó Tala, lo hizo de maravilla. Lo hizo Julio bien, estaba Gia de Alcalá, que lo hizo bien. Ahora, bueno, tristemente se le dio oportunidad y tuvieron que recurrir a Keylor Navas, en fin. O sea, hoy está lo que está, pero ojalá este proceso con Efra sea retomar la formación de jugadores en cantera para que después, cuando los debutes, les tengas confianza. Porque, ¿qué ha pasado también? Algún futbolista de cantera empieza a consolidarse medianamente, todavía no al 100, pero se va. Sí, o sea, Mozo se fue a Chivas, Lira se fue a Cruz Azul. Entonces, bueno, hoy creo que Pumas, conforme avancen los partidos, va a ir mejorando.
porque apenas está terminando de armar el equipo, ¿no? A la mitad del torneo, eso creo que la planeación falló un poquito, pero creo que va a cerrar bien. Y si Pumas califica, va a ser un rival realmente complicado y ojalá se pues, logre romper esa sequía de más de 14 años. Así lo veo. Oye, ya casi para darle fin a la entrevista, no es que uno quiera que le hagas la chamba de periodista, pero ¿cuál es, si hay alguna pregunta que tú sientas que nunca te han hecho y quisieras como dar esa respuesta en algún momento? Y si no la hay, bueno, pues nada más cerrar con un mensaje para la afición, ¿no? Para la afición de Pumas. Pero si la hay, si existe algo que digas, bueno, a mí pues mira, me preguntaron esto y... No, fíjate que así ahorita de bote pronto, sí, que me venga a la mente alguna, no. Digo, tal vez, o sea, no es una pregunta que no me hayan hecho, pero sí o sea, 2 o 3 veces me han dicho, oye, ¿te quedó algo pendiente en el fútbol? Y yo lo que les digo siempre es, yo terminé en paz. O sea, terminé en paz con la pelota porque me dio muchísimas cosas. Y si yo me hubiera mantenido enojado por las que no sucedieron, pues igual no lo hubiera disfrutado, ¿no? Me hubiera encantado deja tú jugar un mundial, me hubiera encantado jugar un mundial. Me hubiera encantado por lo menos tener una oportunidad de pelear un lugar, ¿no? Desafortunadamente, pues no, tal vez en mi mejor época como futbolista, pues entrenador de la selección, yo no era de su agrado, cosa que sé, ¿no? Y que sí les puedo confirmar. Y entender que el fútbol es de gustos. Entonces, al final... Y aquí saludos a la Volpe. Así es, ¿no? En fin, pero la verdad es que terminé en paz con la pelota y pues para cerrar agradecerte que hayan venido a Querétaro, ¿no? Aquí tienen su casa y aprovechando tu espacio, agradecerle otra vez, lo saben, a toda la afición de Pumas, a toda la gente que en su momento me apoyó estando dentro de la institución, que me apoyó afuera, que me exigió. Es un agradecimiento y un cariño infinito hacia ustedes por todo lo que me dieron. Muchísimas gracias. Gracias Joaquín por esta entrevista y por tu tiempo tan valioso que nos diste. Gracias, un gusto. Gracias, saludos.